Qué privilegio y a la vez qué peligroso tener que hablar delante de todos ustedes. Con la mayor parte nos hemos encontrado en diversas etapas de nuestro camino y probablemente cualquiera de ustedes o la mayor parte de ustedes podría estar aquí contando experiencias de qué es tratar de hacer inversión para el desarrollo o inversión de impacto. Entonces es peligroso porque ya han escuchado varias de las historias y han sido copartícipes de varias, y es un privilegio porque en realidad, como hemos escuchado con los expositores anteriores, aprendemos de estas experiencias, de estas equivocaciones, de estas lecciones que nos da la vida metiendo la pata. Yo quiero empezar contándoles, además me he puesto mi polerita de Fuck Up Night porque normalmente estoy del otro lado, ¿no? Estoy mirando a los que exponen aquí, viendo si están sirviendo los tragos, todo. Así que si no están tomando, tomen, por favor. Bien, quiero hacerlo de esta manera. Primero quiero contarles cuál era el concepto de hacer inversión de impacto así en teoría. Después lo que descubrimos y después mi metida de pata personal. Entonces, lo primero es que venimos de un modelo de los grandes números. Quería hacerlos más grandes, pero no me daba la pantalla. Los grandes números nos vienen de las microfinanzas. Microfinanzas, ¿se acuerdan? Éramos el país estrella en microfinanzas, nadie nos podía enseñar. Nosotros teníamos las mejores lecciones, habíamos creado el primer banco, el segundo banco, el tercero, de un modelo del otro, etc. ¿Y qué traían las microfinanzas? Los grandes números. Millones de personas atendidas. Yeah. Con poca plata y gran impacto. ¿Qué cosa más maravillosa? Y de paso, altamente rentables. Rentabilidades del 15, 20, 25%, haciendo el bien a los demás. Era bonito, era de lujo. O sea, yo, además de salvar vidas e impactar en millones, con poca plata, gano plata. Y nosotros veníamos en una institución en la que había sido pionera en ese camino, junto con varias otras. Pero en ese entonces dijimos, y hubo una reflexión, era la Fundación Prodem en ese entonces, hoy Solidez, Solidez, todos los que nos hemos desprendido de esa fundación original, dijimos, no, hay que avanzar en otro modelo más. Las microfinanzas son buenas, pero pese a todo el impacto que tienen, deberíamos entrar al sector productivo. Y ese sueño de entrar al sector productivo nos dice, hay que entrar y poner capital en empresas. ¿Y cuál es el modelo para poner capital en empresas? El Venture Capital. Claro, si ya está desarrollado, fue un Silicon Valley. ¿No? ¡Maravilla! O sea, ¿cuál puede ser la diferencia? ¿No? Nosotros tenemos valles interandinos aquí, lo que quieran. Entonces, y tenemos toda la teoría, ¿no es cierto? Vamos a ver desde dónde empieza, cuándo se da, hay que ver, aquí están los fundadores, los financiadores ángeles, las primeras Venture Capital Firm, primero el Valle de la Muerte, después empieza el crecimiento acelerado, después la expansión, llegan a la maduridad, y en algún momento los gringos dicen IPO, nuestra salida en bolsa, nuestra venta. Y ahí viene lo que nos decía Rollo, ¿no es cierto? El capital gain. Entonces, el negocio es, compro barato, aguanto, crece, vendo caro, todos felices. Simpático, ¿no es cierto? Para desarrollar esto necesitamos algunos conceptos más en nuestra teoría. El primero era el local champion. Este es el individuo que ya ha hecho la empresa, que ya ha metido la plata, que tiene una tenacidad, casi terquedad, impresionante, que es capaz de haber desarrollado, ha sobrevivido al Valle de la Muerte, está impulsando su negocio, tiene producto, tiene mercado, ha hipotecado hasta a sus nietos y a la suegra nadie la aguanta, entonces no la puede hipotecar y entonces necesita capital para seguir creciendo. Ese es el lugar para entrar, es donde debemos ir. Tenemos que buscar estos individuos porque son los que realmente pueden. Y lo siguiente es tiempo, claro. Hay que aguantar el tiempo suficiente. ¿Cuánto es el tiempo suficiente para salirse de una inversión? 5 años. No, en 5 años ya la empresa despega, después la vendemos. Ya, pero no seas exagerado. ¿7? Ya, 7. Vamos a meterle 7 años en el proceso. ¿Ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ganar plata, pues. Pero además la empresa va a crecer. Vamos a hacer buenas ventas, con eso compramos otras empresitas, las ayudamos a crecer, el modelo funciona, microfinanzas son por otro. Nosotros vamos a hacer la diferencia.
La única diferencia, además, es que no son préstamos de $300, ¿no es cierto? Empezamos por decenas de miles y centenas de miles, y en algunos casos, sí, si ponemos 1 millón, ¿no? Porque no, la empresa lo merita, mira, está en franco crecimiento. Entonces, eso nos lleva a una conclusión un poco triste después de avanzar en este proceso. No hay salida. No hay salidas, no hay mercado secundario, no hay dónde vender las empresas. Te quedas casado. Y tú creías que era una aventura de una noche, pero no. Entonces, esto nos hace repensar un poquitito el modelo. A ver, volveremos atrás. ¿Sí? Lo primero es que no hay grandes números en inversión de impacto. Tú metes 1 millón, 2 millones en una empresa. ¿Cuánto personal tiene? 48 personas. ¿A cuántos vas a invertir? No tiene proveedores, sí. ¿Cuántos proveedores? 180 si contamos a los ocasionales. 180 no le mueve la aguja a nadie, ¿verdad? Son muy poquitos, ¿no? Aumentale. No, bueno, si lo multiplicamos por 5, que es la familia tipo, entonces podemos obtener una... Empezamos a generar unos indicadores para que más o menos calce. No hay grandes números de empresas. Pero la rentabilidad es bárbara. Sí, 5% anual si le va bien a la empresa. Y el fondo, bueno, si le sacas la comisión, vamos a recuperar el capital. Pero realmente teníamos un problema con el benchmark, con quienes nos comparábamos. Pero ustedes están en Bolivia todo es posible. Ajá. ¿No? Ok, no hay salida. Y resulta que esta curva tan bien desarrollada lleva pues muchísimo más tiempo. Ahora voy a hablar de nuevo sobre nuestro Local Champion, pero lleva muchísimo más tiempo del que uno se imagina. Y no había habido un valle de la muerte. Cada nueva expansión, cada nuevo territorio, cada nuevo producto es un nuevo valle de la muerte donde la empresa se puede ir al bombo. Es más, de éxito también se muere uno. Y te está yendo bien y necesitas más plata. Y como el inversionista original, ese Local Champion, ya no tiene más, te mira con una cara de ¿puedes seguir poniendo? Y nosotros habíamos jurado que jamás íbamos a tener más del 51% de ninguna de las inversiones, porque eso no se hace. No, es razonable, es un 20 y un 30% que nos permite un directorio. Todo teníamos claro, ¿no es cierto? Nuestra salida también estaba clara. Teníamos calls y puts, y habíamos el sinking fund, y habíamos desarrollado una tecnología importada, Delca. Solo que laca, porque no funcionaba. No había forma. No había forma de hacerlo. Entonces, nos encontramos además con que nuestro Local Champion, interesante describirlo como una ovejita y demás cosas, es como ese hijo de 40 años que llega y le dice: papá, me tienes que dar para mi condón. No, vos te vas a hacer cargo de la guagua, si no. Teníamos hijos grandotes que no se podían financiar solitos. No, sabes, estamos con un problemita. No te habíamos dicho porque no queríamos alarmarte, pero no nos pagó impuestos y nos van a caer. Y, ¿sabes? Se necesita, pues nadie nos va a dar, entonces tal vez la fundación, ¿no? ¿No? Y AFPs tampoco nos pagaban. ¿Sí? Y no, es que le gustaba complicado. ¿Pero por qué lo has dicho antes? Hemos tenido directores. No queríamos alarmarlos. ¿No? Entonces, realmente teníamos unos hijos espectaculares. Y con buena voluntad también se mete la pata. No basta con ser buen tipo, no basta con ser soñador, no basta con haber sido hippie de Django, no basta. No basta con haber sido progresista. Nosotros también hemos marchado, democracia, vamos a meterle, pero no es suficiente. Todo orgánico, todo genial, pero a la hora de la hora se necesita tener rentabilidad. Y como lo han mencionado, yo insisto, ¿sí? Aquella empresa o organización que pierde dinero sistemáticamente es un predador social. Está mal utilizando los recursos de la sociedad. Esto no significa que un proyecto no pueda perder al inicio, por supuesto. Una inversión tiene una curva en la cual hay que recuperar el dinero, pero si sistemáticamente pierdes dinero, si realmente no hay mercado, si tu producto no puede subsistir, no funciona. Tenemos discusiones, o hemos tenido discusiones en el pasado. ¿Saben qué? Este es el producto insignia. ¿Sí? Este es el mejor producto, con este nos reconocen el mercado. Cuando entramos a ver de los 340 productos, incluyendo la insignia, solo en 17 ganaban plata. El resto perdía.
Entonces decimos, no, hay que recomponer el demo, hay que subir el precio, hay que bajar. No, 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 ese no me lo tocas porque sin ese nadie nos compra. Por ese nos compra, subir el precio, no, a otro precio ya no nos compra. No sé si es tan insignia. Entonces, si hay un problema, nosotros endiosamos a los emprendedores. Además, vivimos en un discurso de 30 años de emprendedores, emprendedores. Y resulta que muy pocos de ellos saben ser empresarios. Y hay una diferencia entre emprendedurismo y empresarialidad. Y pasar de idea a negocio es difícil, pero de negocio a empresa, más todavía. Nosotros trabajamos con empresas. Apoyamos y ayudamos a que los emprendedores busquen hacer empresa, pero empezamos con empresas. Y la propiedad de empresa no es lo que está en discusión. En el extremo podría ser estatal, puede ser comunitaria, puede ser asociativa. Hemos trabajado con varios tipos de empresas. Familiar, desde luego. Y puede ser una corporación. Pero ese es otro elemento. Entonces, lo que importa y lo que hemos descubierto aquí es la gestión de la empresa. ¿Tiene una gestión profesional? ¿Está dispuesta a tener una gestión profesional? Y en la medida en que los dueños se convierten en el propio cuello de botella de su emprendimiento, todos quedamos arrastrados en el modelo. El tiempo. Les digo con alegría que hemos cerrado la salida de nuestra primera inversión. Nos iba a llevar 5 años, nos ha tomado 16. Pero estamos saliendo bien. Hemos salido de nuestra segunda inversión, esa nos ha tomado 14, pero ahí hemos salido mal. Y también les puedo decir con orgullo que una de nuestras inversiones que iba a durar 10 años, han pasado los 10 años, hemos vendido nuestra participación en los socios y hoy día 250 productores lecheros son dueños de la Purita habiendo comprado nuestra participación. Entonces hay de todo en el proceso, pero lo que no existe es la rapidez. No hay atajos. No hay atajos y no hay una sola inversión y tenemos que entrar una vez y otra vez y tenemos que este esquema de nunca nos vamos a meter, no lo sé, hemos tenido que superar tantos nunca y tantos jamás y tantos para siempre. El momento en que tuvimos que ser dueños del 100% de una empresa de la que habíamos salido fruto de un divorcio, ese nunca el 51% se cayó hecho pedacitos. Y el hecho de que poniendo gerencia profesional al año siguiente esa empresa empieza a pagar dividendos nos ha roto muchísimos paradigmas. Muchísimos paradigmas. Entonces, las utilidades, y el otro concepto es, no van a venir del capital gain, las empresas tienen que empezar a pagar dividendos. Vamos a romper un paradigma completo ahí, porque no funciona. Es decir, es muy difícil para una empresa pagar dividendos todos los años y al mismo tiempo crecer todos los años. Entonces tu inversionista institucional dice, sí, pero yo para sobrevivir en mi fondo necesito flujo de caja. Y el otro dice, para hacer crecer mi empresa necesito aumentar mi capital. Y cuando vamos a la salida dicen, mira, entre pagarte a ti y poner la plata en la empresa, si nos ha ido bien, voy a poner la plata en la empresa, por supuesto. Y si nos ha ido mal, no tengo, vas a disculpar. Entonces, habían varios de estos temas que queríamos aprender. Y no hay salida, pues nos hemos inventado salidas. Hemos hecho divorcios consensuados, hemos partido empresas en dos, hemos receptado terrenos en forma de pago, les hemos dado crédito, aunque parecía, no es exactamente inversión, sí, hemos dado crédito a largo plazo para salir. Hemos salido con empresas que nos han pagado, nos han comprado nuestras acciones y está funcionando. Es decir, no hay una forma de salir. Hay que inventar y crear este camino hacia adelante mientras se pueda avanzar. Bueno, les he contado rápidamente el modelo en el que nos movíamos y lo que descubrimos en el camino. Pero la metida de pata personal es cuando después de hacer todo este análisis, realmente creía que sabíamos. Entonces me fui a Washington a conseguir financiamiento para lanzar un nuevo fondo. Y dijimos, ¿saben qué? Para ese entonces eran 13 años de experiencia en el mundo de la inversión de impacto y no solamente le hemos achuntado, sino que hemos metido la pata tantas veces que ya sabemos. Pero no había sido cosa de paquear nomás, había que llevar libreta de calificaciones. Y no, una cosa es vender un sueño, tengo un proyecto, quiero hacer algo, vamos a desarrollar, te voy a mostrar mis curvas, todo es proyecto. Pero cuando ya llevas varios años en el rubro, tienes que mostrar resultados. Y si no tienes resultados, no tienes nada que mostrar. Primer elemento. 2. ¿De qué tamaño es el fondo? Bueno, nosotros hemos invertido $10 millones. Es una prueba piloto.
Realmente pensábamos que teníamos algo que decir. ¿Y dónde están? En Bolivia. Ah, Bolivia, sí, sí. Bueno, está difícil Bolivia, ¿no? Sí. ¿Usted sabe que Evo Morales es presidente? Sí, sí, sabemos. No. El clima de inversión externo es complicado. Entonces, dicen, miren, ya está bien, han aprendido, es interesante, pero saben, hacer un fondo con menos de 60 millones de dólares no sirve. Mejor si son 100. 2, invertir en un solo país, ni locos, demasiado riesgo, menos en Bolivia. Entonces, tiene que ser por lo menos 4 países donde pueden entrar. 3, este fondo tiene que tener una rentabilidad social de un 20%. Pero no existe. No existe una rentabilidad social del 20%. ¿Sabe qué? Entre 5 y 10, si nos va súper. No, ese va a ser el resultado. Pero si usted dice que va a tener entre 5 y 10, nadie va a invertir en su fondo. Tiene que decir que va a tener 20. Pero usted quiere que mienta. Que le cuente que va a pasar algo que no va a pasar. Si nuestra experiencia es que no va a pasar, saco todos mis cuadros, le explico, le cuento. Además, sí, yo sé. Eso es, pero nadie va a invertir en usted si no les dice que va a tener algo diferente. O sea, resultados como microfinanzas, ¿verdad? Entonces, después de haber hecho el aprendizaje, nos ha llevado años reformular lo que habíamos hecho inicialmente en el proceso. Pero salir afuera con el orgullo de decir, sí sabemos, tenemos la respuesta, aquí hay un camino para seguir, y como dicen en las comunidades de los Lipes donde vamos, no, licenciado, te han ninguneado. Nos han ninguneado. Y tuvimos que aprender que nuestra historia y todo nuestro aprendizaje de las diferentes culturas, como se decía en las primeras presentaciones, es completamente diferente trabajar en la ciudad y en el campo que en Oriente o en Occidente. Es diferente si son empresas familiares o son corporaciones o son asociaciones. Entender la idiosincrasia, aprender a comulgar con ellos, compartir su comida, soñar junto con ellos en un proceso donde a veces nuestro sueño está demasiado acelerado o a veces el nuestro está demasiado lento, también se dan casos en el proceso. Todos esos aprendizajes son interesantes, pero todavía nos faltaba muchísimo por recorrer en ir a la otra punta, a aprender qué es lo que querían los financiadores, cómo ellos veían el proceso, dónde están el que pone el dinero, qué es lo que quiere al otro lado. Y en ese trabajo hemos ido avanzando, hemos creado algunas cosas en el tema, pero les puedo decir que después de 4 días de ternito así bien marcado en Washington, tratando de hablar el mejor inglés que tengo para convencer a puros latinos que todos hablan castellano, pero que estaban dispuestos a decirme por qué en Bolivia no se debería invertir ahora, ha sido una de las más grandes metidas de patas porque no había entendido el contexto al que estaba yendo a hablar. Y creía que porque entendía mi país, entendía mi mercado, entendía lo que nos pasaba a nosotros, éramos relevantes solamente por el camino andado y que nos quedaba todavía una gran lección por aprender al otro lado para poder realmente competir a nivel